¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alondra Guerrero González. Soy ingeniero en sistemas computacionales y a partir de hoy seré su maestra. En esta ocasión me toca impartirles lo que es Administración 1. Ustedes ya tienen una forma de trabajo o ya conocen esta forma de trabajo. Vamos a seguir trabajando de esa manera, es decir, la forma de evaluar. Ustedes ya tienen 5 puntos por ser alumnos de esta institución. Les faltaría reunir otros 5 puntos. ¿De qué manera lo van a hacer? Bueno, 2 puntos serían por parte de sus tareas, es decir, si tuviéramos 20 tareas y me entregan las 20 tareas, pues van a tener sus 2 puntos, si me entregan 10, pues tendrán un punto. Si los siguientes 2 puntos los van a conseguir por medio de su examen y el último punto lo conseguirán con un proyecto escolar que posteriormente se los estaré dando a conocer. Bueno, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Pues vamos a entrar en materia. Para esto vamos a empezar definiendo qué es administración. Y administración es el conjunto de técnicas y métodos. Ay, disculpen. Y métodos que sirven para dirigir a un grupo de personas. ¿Ok? Bueno, ¿desde cuándo se origina esto? ¿Sale? Tiene su origen desde la edad prehispánica. ¿Ok? Vamos haciendo con calma. Okay. ¿Qué es lo que hacían en ese tiempo prehispánico? Pues recolectaban fruta, la caza de animales, hasta que llega la agricultura. Recordemos que todo esto pues es cuando el ser humano empieza a trabajar, es decir, pues desde ahí empieza lo que es la administración. Bueno, ahora bien, ¿de qué consta esa administración? ¿Sale? Consta de la división del trabajo, la coordinación con otras personas, la coordinación con otras personas, la planeación del trabajo. ¿Vale? Recuerden que para poder hacer algo bien, primero hay que planearlo. ¿Todo esto a qué ayuda o a qué conlleva? Bueno, pues tener un mejor control. Muy bien. Ahora, la administración pues también se puede considerar como una disciplina social. ¿Por qué se puede considerar una disciplina social? Porque desempeña un conjunto de actividades entre varios individuos. ¿Okay? ¿Quiénes son los individuos? Pues en este caso el ser humano. Recordemos que para que haya un buen trabajo en una organización, en una escuela, en una empresa, pues debe de haber ese equipo con los compañeros de trabajo. Todo esto pues lleva una disciplina social, es decir, pues siempre lleva, ¿cómo expresarlo? Pues siempre hay ese acercamiento entre las personas, porque siempre se deben de ayudar, siempre debe de haber una cooperación. Más que nada es eso, ¿ok? Bueno, pues continuamos. La administración, aquí ya se copió. La administración tiene 3 dimensiones.
¿Ok? ¿Cuáles son esas tres dimensiones? Pues la primera es la actividad. ¿En qué consiste la actividad? ¿Sale? Pues consiste en la organización de recursos. ¿Vale? Recordemos que pues siempre se tiene que organizar qué recursos vamos a ocupar, qué materiales. Un ejemplo pues es algunas construcción de algunos templos, qué materiales necesitan, cuánto es lo que tienen que invertir, etcétera. ¿Ok? ¿Qué otro punto debemos de tomar en cuenta? La disciplina. Es decir, ser constantes. Y tener un método para realizar las cosas. ¿Okay? Y por último tenemos lo que es la ciencia. Ustedes se preguntarán, ¿por qué la ciencia? Ah, pues porque siempre se aplican diversas técnicas y están involucrando a otras ciencias. ¿Cuáles son esas ciencias? Puede ser la antropología, la matemática, estadística, entre otras, ¿ok? Bueno, continuamos. Les muestro esta siguiente imagen, el por qué es importante una administración o tener administración, ¿sale? Favorece el esfuerzo del ser humano. ¿Por qué lo favorece? Porque él va delimitando sus tiempos. Él checa en qué tiempo o cuánto tiempo se va a tardar en hacer algo y eso hace que él tenga una mejor respuesta hacia ese trabajo. Es decir, se le facilite. Permite medir el desempeño, es cierto, hay que medir ese desempeño, en qué se está uno mal, en qué se está pasando, qué hay que retroceder para volverlo a reorganizar y pues esto tenga un mejor resultado en las metas que nos vamos a proponer. Genera información y conocimiento. La administración está basada mucho en la experiencia. Recuerden que cuando empezamos a hacer un proyecto, pues no nos sale a la primera como queremos, pero en base a cómo vamos avanzando en el tiempo, pues vamos viendo qué técnicas nos sirven, cuáles no, cuáles hay que desechar, cuáles hay que renovar. Reduce costos. ¿Por qué reduce costos? Porque tenemos un plan de lo que nosotros vamos a utilizar de recursos y podemos delimitar en dónde podemos adquirir esos recursos para no consumir tanto, pues tanta economía. En este documento vamos a ver las características de la administración. Las características de la administración son 7 y se las iré mostrando a continuación. Vamos a insertar una tabla para que sea un poquito más fácil. La primera es que es universal. La primera es universal. ¿Por qué es universal? Porque se lleva a cabo con cualquier tipo de personas. Por eso es universal, o sea, involucra a muchísimas personas, no nada más a un grupo especial, por así decirlo. Okay, la siguiente es el valor instrumental. ¿Por qué valor instrumental? Pues porque es un medio que ayuda a lograr un objetivo antes planteado. Ok, esperemos que hasta aquí vayamos bien. Si tienen cualquier duda, pues me pueden mandar un WhatsApp y resolvemos ahí sus dudas en el grupo.
La siguiente es unidad temporal. ¿Por qué unidad temporal? Porque es un proceso dinámico. Es un proceso dinámico. En este proceso existen diversas etapas, pero a pesar de que puede haber etapas similares en diferentes administraciones, es decir, en diferentes empresas, pues es un proceso único porque cada empresa va aprendiendo con base a la experiencia y se va dando cuenta qué es lo que le funciona y qué no. Por eso dice que es temporal, ¿sale? Igual, pues es temporadas, qué es lo que le funciona, por ejemplo, en una empresa de ropa, ¿sale? ¿Qué es lo que le funciona en verano? Qué es lo que le funciona en invierno? Siempre y cuando pues también tomen en cuenta algunos puntos que les han servido todo el año, toda la temporada. Ese es un ejemplo. Ok, la siguiente es la amplitud de ejercicios. ¿Por qué la amplitud de ejercicio? Porque aplica a diversos niveles de la jerarquía. Como algunos ya saben, algunos ya conocen, pues una empresa siempre lleva una jerarquía, lleva pues un director general, un gerente, recursos humanos, ¿vale? Toda esta administración va a aplicar en todos los niveles, desde el director o el dueño de la empresa hasta el obrero. Seguimos. Debe ser específico. Ok, aquí falta una coma. ¿Por qué específico? La administración siempre va acompañada, recuerden esto, siempre va acompañada de varias ciencias. Ya lo mencionábamos anteriormente. Puede ir de antropología, puede ir de matemáticas, puede ir de estadística, ¿sale? Muchísimas. Y cada ciencia tiene características esenciales. Siguiente punto. Es interdisciplinario. ¿A qué se refiere este concepto? Que sea interdisciplinario. Por acá me falta una S, sí. Pues que abarca diversas ramas. Esto va pues en conjunto o en unión con que sea específico. Abarca diversas ramas, diferentes ámbitos. Y debe ser flexible. ¿Por qué flexible? Porque se acopla a los diferentes grupos humanos. Es decir, depende de la organización. Si es empresa, si es una escuela, si es una microempresa, ¿sale? Debe ser flexible. Bueno, ahora vamos a platicar sobre el tema enfoques teóricos de la administración. ¿Cómo surgen estos enfoques? Pues surgen a consecuencia de las necesidades sociales y económicas de cualquier grupo de personas, de una organización. Esto es producido más por el desarrollo tecnológico, como les mencionaba yo antes, pues se ocupan maquinarias, esta parte, el ser humano, y pues todo esto debe de tener una organización. Bueno, esa organización la vamos a ir aprendiendo conforme a la experiencia. Y es por eso que viene el concepto empirismo administrativo. ¿En qué se refiere el empirismo? Pues es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial. Por eso tenemos esa pequeña imagen, pues donde están probando, están tocando, están observando, olfateando, escuchando. Esas son la percepción sensorial, ¿sale? Todo esto se ocupa en una formación de conocimiento. Para el empirismo más extremo, la experiencia es la base de todo conocimiento, no solo en cuanto a su origen, sino también en cuanto a su contenido. Ser parte del mundo sensible
para formar los conceptos y esto encuentra en lo sensible su justificación y su limitación. Es decir, nosotros vamos a escuchar, vamos a sentir y vamos a empezar a entender muchísimas cosas, ¿ok? Bueno, en la antigüedad clásica, lo empírico se refiere al conocimiento que los médicos, los arquitectos, los artistas o artesanos, pues obtenían a través de la experiencia, es decir, mediante sus vivencias. Esto hacía más útil y técnico para que ellos pudieran trabajar de una forma pues más organizada, ya sabiendo qué funciona, qué no funciona, ¿ok? El conocimiento teórico es concebido con una contemplación, la verdad al margen de cualquier utilidad, ¿sale? Como les mencionaba yo, pues esto se va adquiriendo a base de, pues de tropezones, como lo decimos coloquialmente. El empirismo sostiene que la experiencia es la única fuente de conocimiento. Cuando se habla de la administración empírica, hace referencia a aquella que es originada por los prácticos en la administración y cuya experiencia se ve reflejada en cómo administrar. ¿Okay? Aquí vemos una pequeña imagen que hace alusión a eso. Los defensores de esta teoría afirman que la experiencia es un factor fundamental que convierte a una persona en un administrador. Por tanto, se estudia la administración por medio del análisis de experiencias. Bueno, no siempre se puede suponer que las técnicas aplicadas en una situación particular funcionen en una misma o similar, ¿sale? Para esto se establecen principios, guías de acción que permitan orientar los resultados esperados. Los principios como parte de la teoría administrativa, cuando son establecidos y comprendidos, ayudan a la administración a evitar errores. Por eso nosotros tenemos que analizar, tenemos que comparar estadísticas, tenemos que seguir observando para que nosotros podamos determinar una buena organización. Es decir, la administración está guiada por la costumbre. Muchas veces nos guiamos por la costumbre y la tradición, pero siempre es indispensable analizar los factores de riesgo, si nos van a llevar al éxito, al fracaso. Por eso siempre hay que sacar estadísticas, siempre hay que estar muy atento en lo que funciona, en lo que no funciona, en lo que debemos de cambiar o de seguir trabajando como equipo. Todo esto pues va a dar como resultado una buena administración, una buena planeación, una buena organización. ¿Para qué? Para lograr a los objetivos planteados. Recordemos que como empresas, como escuelas, como pues negocios, microempresas, siempre tienen un objetivo. ¿Cuál es? El de crecer. ¿Y cómo van a crecer? Pues reduciendo costos, como ya lo habíamos mencionado antes. Bueno, también tenemos llamado algo lo que es la teoría clásica. El fundador de la teoría clásica es Henry Fayol, ¿vale? Él hizo grandes aportaciones a los diferentes niveles administrativos, sistematizó el comercio general, estableció los 14 principios de la administración y dividió las operaciones industriales. La teoría clásica surgió poco después de la revolución industrial debido al crecimiento acelerado pues, de las empresas, la necesidad de aumentar esa eficiencia y la competencia de las organizaciones. El crecimiento acelerado de las empresas produjo una complejidad en su administración y exigió un enfoque científico purificado que sustituye el empirismo, ¿vale? Lo que ya mencionábamos anteriormente. La necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones para poder obtener un mejor rendimiento de sus recursos y hacer frente a la competencia que se incrementaba en esas empresas. Los principios de la teoría clásica dice que la ciencia de la administración, como toda ciencia, se debe basar en las leyes y principios. Fayol adopta la dominación del principio, aportándose de cualquier idea de rigidez, por cuanto nada hay de rígido y absoluto en materia administrativa. Tales principios, por lo tanto, son flexibles, adaptándose a cualquier circunstancia de tiempo o lugar. Estos son
División del trabajo. Ya habíamos mencionado que para tener una mejor eficiencia, una mejor calidad de trabajo, pues siempre hay que dividirse el trabajo, no cargárselo a una sola persona. Autoridad. Los gerentes deben de dar órdenes, pero no deben de siempre obedecerlos. Es decir, ellos deben de tener un liderazgo, motivar a las personas que hagan eso, que trabajen de buena, pues de buena manera, a gusto. Deben tener una disciplina, es decir, que sean constantes, que sigan las reglas, que respeten normas. Retomando a Henry Fayol, él dice que para que el proceso administrativo funcione adecuadamente, pues se debe de planear, es decir, visualizar a futuro qué es lo que queremos, ¿sale? Organizar cómo lo vamos a hacer, desde dónde vamos a empezar, desde qué es lo que vamos a seguir y cómo vamos a finalizar. Dirigir. Vamos a guiar y vamos a orientar a nuestro equipo de trabajo, ¿sale? Eso va de la mano de coordinarlos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que armonizar a ese equipo de trabajo, ¿sale? Cómo va a trabajar uno, cómo va a trabajar el otro, en qué tiempos van a trabajar. Y debemos de llevar todo controlado, es decir, podemos llevar una bitácora para que nosotros veamos en qué vamos avanzando, en qué no, para ver cuáles son nuestros errores y poderlos reorganizar, ¿sale? Ok, también tenemos el concepto de la teoría científica, que lo creó Frederick Taylor, ¿ok? Él se considera como el padre de la administración científica. Él nace el 20 de marzo de 1956. Viene de una familia liberal de Filadelfia de clase alta. En su adolescencia Taylor fue muy preciso. Abandonó sus estudios por problemas de la vista. Él estudiaba derecho. En 1875, Taylor empieza a estudiar y a trabajar en una empresa siderúrgica. En 1878 efectuó las primeras observaciones de su trabajo y a los 25 años Taylor hizo enemigos y debido a eso pues perdió su trabajo. Esto le afectó muchísimo en su autoestima y esto creó que él se concentrara más en su hogar y en su familia. En 1911 él crea su libro, por aquí está, Principios de la Administración Científica, lo publica y da los primeros pasos del pensamiento administrativo. Y hoy su legado es considerado como fundamental y una referencia obligatoria para cualquier gerente. ¿Vale? En 1915, en un viaje de un discurso en el cercano oeste, pues él enferma y fallece. Lamentablemente, pues celebra sus 59 años en el hospital de Filadelfia. El gran aporte de Taylor fue el haber propuesto y desarrollar una ciencia del trabajo y una administración científica a partir de los siguientes principios. El primero pues era la organización científica del trabajo, que era pues realizar una buena administración para reemplazar todos esos métodos y que cada trabajador hiciera una iniciativa propia, es decir, que él tuviera sus propias ideas y aportara algo a la empresa. Pues también la otra era selección y entrenamiento de los trabajadores, es decir, que cada trabajador se personalizara en su área. Esto haría crecer bastante a la empresa en donde estaba trabajando. La siguiente era la cooperación de los directivos y de los obreros. La idea es que los intereses del obrero sean los mismos que el del empleador. Como mencionamos anteriormente, pues deben de tener un objetivo principal, ¿sale? Que es que la organización salga adelante, deben de tener una meta ya fija. Y la responsabilidad del gerente. Este gerente, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Capacitar a los obreros, tener un plan de trabajo y que los operadores, pues, se hagan muy bien su trabajo manual. Es decir, Frederick fue el primero en observar las fallas de una empresa y esto se debía a que numerosas tareas se las daban a un solo trabajador y se dio cuenta que pues si se dividía el trabajo, los trabajadores se hacían especialistas en su área. A esto se le llamó departamentalización. Bueno, pues de mi parte esto es todo por el día de hoy. Aquí les dejo las siguientes tareas. Las tienen que entregar a más tardar el 18 de julio. ¿Ok? Bueno,
¿Qué es de tarea? Van a responder un cuestionario, el cual yo se los estaré publicando en Classroom. Investigar qué relación tiene la administración entre otras ciencias y realizar un cuadro sinóptico en su libreta. A este le van a tomar foto y lo van a subir en la publicación que ya le estaré dejando en Classroom. Siguiente tarea, realizar en su cuaderno un resumen de la página 58 y 61 de su libro de administración. En caso de que no lo tengan, yo les estaré dejando las páginas ahí en la plataforma de Classroom. Posteriormente, pues igual van a subir su foto de su resumen. Y por último, en su cuaderno van a explicar con sus propias palabras qué es lo que ustedes entienden por administración científica. Igual le van a tomar una foto y la van a subir a la plataforma. Recuerden que todo esto es a más tardar el 18 de julio. Pues fue un gusto, nos estamos pues conectando a la siguiente clase.